Vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1 y versículo 76 hasta el 80. Vamos a hablar, hermanos, de la iglesia como el profeta de Dios para este tiempo. La iglesia de Cristo, cada uno de nosotros, somos los profetas de Dios para este tiempo. Y vamos a ilustrar esta verdad de cuáles son esas características que Dios está buscando de la iglesia como el profeta de Dios para este tiempo, en el testimonio y en la vida de Juan el Bautista. Dice la Escritura, Lucas capítulo 1, versículo 76. Esta es una profecía sobre Juan el Bautista. Dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Quiero, hermanos, hacer alusión, antes de ir a las características del profeta, y voy a comparar a la iglesia con el profeta de Dios para este tiempo. Cuando vamos al inicio de esta revelación que menciona Lucas, vamos a encontrar al padre de Juan el Bautista, quien era un sacerdote dentro del judaísmo, llamado Zacarías. Pero Zacarías, juntamente con su esposa Elizabeth, habían vivido ya mucho tiempo como matrimonio, pero dice la palabra que no podían o no tenían hijos. O sea, había una esterilidad de por medio que no había permitido que esta pareja pudiera disfrutar de la bendición de los hijos. Pero vea qué lindo, la Biblia dice que en el tiempo programado, me imagino que era un calendario que los sacerdotes tenían, así como muchas veces tenemos nosotros hoy en la iglesia un calendario de los servidores, ¿verdad? Cuándo van a servir los hermanos en este u otra ministerio o labores que hacemos. Pues dice la palabra que en el calendario le correspondió a Zacarías el poder ministrar delante de Dios las oraciones. Entonces él entró, según el versículo 9, dice: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte, o sea, en el calendario, ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. O sea que Zacarías ese día entró al templo, y exactamente, hermanos, si ustedes recuerdan la figura del tabernáculo, el tabernáculo tenía los atrios, tenía la primera división que era entre los atrios y el lugar santo, y luego la segunda división que era del lugar santo al lugar santísimo. Ahí, hermano, frente a esa, diríamos, división, que era prácticamente era una, ¿cómo le llaman? Una alfombra, iba a decir, pero no una cortina. Una cortina, hermanos, que era gruesa, esa cortina que dividía la parte del lugar santo al lugar santísimo. Exactamente frente, hermanos, al lugar santísimo estaba algo así como este púlpito,
era así algo cuadrado, ¿verdad? El altar del incienso. Y estaba exactamente frente a al arca del pacto que estaba detrás del velo. Y es ahí, hermano, donde los sacerdotes ministraban las oraciones. Cuando habla aquí la Biblia del incienso que presentó Zacarías delante de Dios, precisamente el incienso es un tipo de la adoración y un tipo de la intercesión, de la oración a Dios. Y ahí estaba este siervo que por mucho tiempo había servido a Dios y había estado casado con su esposa, pero no habían podido procrear hijos. Y vea qué lindo, hermano, que mientras él estaba ministrando, en otras palabras, mientras él estaba orando delante de Dios, él tuvo una revelación. Dios se reveló a través del ángel Gabriel los planes que Dios tenía para Zacarías y para su esposa Elizabeth en el futuro. Quiero decirles, hermanos, para que aquellos que se nos ha a lo mejor olvidado, que cuando nosotros oramos delante de Dios, algo sobrenatural va a pasar. Hermanos, cuando oramos al Señor, algo Dios hace. Dios comienza a mover su poder, comienza a obrar, y muchas veces nosotros no lo vemos, hermanos, de momento no lo percibimos, pero eso no quiere decir de que Dios, cuando su pueblo ora, hermanos, Dios no comienza a obrar. Claro que sí, Dios comienza a obrar. Donde hay oración, habrá revelación. Donde hay oración, hay revelación. ¿Usted quiere revelación de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar, porque cuando oramos, la revelación de Dios viene. Y esa revelación, hermanos, incluía que Zacarías, juntamente con Elizabeth, en el versículo 13 lo menciona, el ángel dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Hermanos, hay buenas nuevas para nosotros este día. Cuando usted y yo oramos, Dios oye la oración de su pueblo. Y también Dios responde a la oración y le dice: y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Qué lindo este versículo de la palabra. Dios oye la oración y a causa de la oración, hermanos, Dios trae la manifestación de su poder a favor de cada uno de nosotros. Y esa bendición que Dios le dio a esta pareja, hermano, fue precisamente la vida de Juan. A veces nosotros creemos de que la bendición de Dios únicamente tiene que ver con dinero. Y a veces nuestras oraciones están más enfocadas en pedirle al Señor: Señor, necesito trabajo, necesito dinero, necesito pagar las cuentas. Y comenzamos nosotros a orar muchas veces pidiendo al Señor las cosas materiales. Ahora, quiero decir, hermano, que Dios conoce cuáles son nuestras necesidades. Porque la Biblia dice que antes de que nosotros lo digamos o lo pidamos, ya Dios lo sabe. Pero Dios muchas veces nos bendice más allá de las cosas materiales, como el dinero, para suplir necesidades económicas. Él nos bendice, amados hermanos, levantando de nuestra propia familia un profeta que va a traer una bendición espiritual que no se puede cuantificar con dinero. No se puede cuantificar con el oro y la plata, que son las medidas de este mundo. Pero que Dios, hermanos, a través de este milagro, les proveyó un hijo. Y este hijo llegó a ser, según palabras de Jesús, el profeta más grande que el mundo conoció. Incluso, por las palabras de Jesús, entendería que más grande que el profeta Elías, del cual también se anuncia en la profecía bíblica, que yo creo que se refiere a Juan el Bautista, cuando dice que Dios enviará en los últimos tiempos al profeta Elías. Creo que Juan el Bautista es el representante o el cumplimiento de esa profecía. Porque a través del poder, hermanos, profético, Juan el Bautista fue levantado con gran poder y con gran autoridad. Dice que fue el profeta más grande de todos los tiempos. De los hombres nacidos de mujer fue el profeta más grande. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que Dios puede levantar de su vida, de su familia, de su matrimonio, un profeta que pueda, hermanos, traer la gloria de Dios,
al mundo antes que Jesucristo vuelva por segunda vez. ¿No le parecería, hermanos, maravilloso que Dios levantara a uno de sus hijos o a una de sus hijas, o que Dios le diera a las hermanas aquí, el privilegio de poder tener en su vientre o traer, hermanos, a su vientre ese hombre de Dios, esa mujer de Dios que Dios va a utilizar para sacudir este mundo antes del regreso de Jesucristo? Eso sería, hermanos, una honra y un privilegio tan grande de parte de Dios para nosotros. Y así fue como, de manera milagrosa, Juan el Bautista, a través de la oración de su padre y las oraciones de su madre, por mucho tiempo, hermanos, él vino para hacer una bendición grande para el pueblo de Israel y el mundo entero. Ahora, otra cosa importante antes de mencionar las cualidades de este profeta, es que, hermano, a Dios no le agrada la incredulidad. Si es cierto que Zacarías estaba orando y Dios, hermano, oyó la oración y Dios respondió la oración de este hombre, pero a Dios le desagradó. Y quiero decirle que hasta el día de hoy a Dios le desagrada que sus hijos, que somos nosotros que hemos recibido a Cristo, hermanos, tengamos alguna especie o semilla de incredulidad en nuestro corazón. Cuando leemos siempre en este capítulo 1 el versículo 19 y 20, vea lo que sucedió. Dice: respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Pero ¿qué le dijo en el versículo 20? Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Hermanos, Zacarías quedó mudo por 9 meses. No podía hablar. Para poderse comunicar tenía que tomar una tablilla y poder escribir, la manera como se escribía en aquel tiempo, en papiros o en tablillas, para poderse comunicar. Ahora, ¿por qué este hombre de Dios, siendo un profeta, es decir, un sacerdote de Dios, hermanos, quedó mudo por 9 meses? Porque a Dios no le agrada la incredulidad. De algo que nosotros tenemos que asegurarnos, hermanos, es que cuando oramos y nos apoyamos en las promesas de Dios, no permitamos que el enemigo siembre una semilla de duda o de incredulidad en nuestro corazón. Porque así como el ángel dijo, esta palabra se va a cumplir en su tiempo, hermanos, toda palabra, promesa que ha salido de la boca de Dios para usted y para mí, se va a cumplir en su tiempo, aunque sea más allá del tiempo que nosotros lo esperemos. Pero Dios va a cumplir su palabra. De eso debemos de estar totalmente seguros. Así que, hermanos, a Dios le agrada que nosotros caminemos en fe, que no demos espacio a la incredulidad, porque nos podemos quedar mudos. ¿Hay alguien aquí que se quisiera quedar mudo un tiempo? ¿O sordo? ¿O cualquier otro tipo de manifestación que nos recuerde que a Dios le gusta que sus hijos caminemos por fe? Y que cada día, hermanos, podemos echar mano de las promesas de Dios por la fe y no guardar ningún tipo de incredulidad en nuestro corazón. Así que si usted ha estado, hermano, hasta este día o esta semana, los días anteriores, ha estado dudando de alguna promesa de Dios para su vida, dudando si Dios va a responder la oración que usted ha hecho, dudando, hermano, que si Dios va a actuar en lo que usted le ha pedido en el nombre de Jesús, este día, hermanos, tenemos que desalojar nuestro corazón de toda incredulidad y aprender, hermanos, a confiar plenamente en la misericordia de Dios y de que su palabra se va a cumplir. Pase lo que pase, venga lo que venga, Dios va a cumplir su palabra.
Y ahí es donde usted y yo tenemos que, hermano, aprender a caminar. La oración trae revelación y a Dios no le agrada la incredulidad en el corazón de sus hijos. Así que dentro de este contexto de lo que estamos narrando este día, hermanos, dice la palabra que Dios envió a este profeta llamado Juan el Bautista. Y hay 7 características del profeta Juan, hermanos, que quiero aplicarlas a la iglesia. Quiero decirle que Dios ha dejado, por ejemplo, en los ministerios de liderazgo, maestros, pastores, evangelistas, misioneros o apóstoles y profetas. No dudamos de que Dios en este tiempo, hermanos, ha levantado hombres que con algún propósito específico de parte de Dios, como profetas de Dios, hablan a la iglesia, porque el profeta, hermanos, no es un vidente. Generalmente nosotros confundimos el ministerio profético de este tiempo con los videntes, aquellos que anuncian el futuro. Muchas veces creemos que un profeta es aquel que anuncia el futuro, pero en este tiempo, hermanos, creo que el profeta tiene más que ver con hablar a la iglesia, con guiar a la iglesia para ser fiel a Dios y para que la iglesia también pueda, hermanos, cumplir el propósito de Dios. Si nosotros vemos en la Biblia los profetas de antaño, ¿qué hicieron? Si hablamos del tiempo de los reyes de Israel, cuando el pueblo se desviaba del propósito de Dios, Dios levantaba profetas como Elías. En el tiempo de Elías, hermanos, había una apostasía de parte de Israel muy profunda. Ustedes recuerdan a reyes como Acab, como Jezabel, que fueron reyes de Israel en aquel tiempo. Estos habían apartado el pueblo, hermanos, a la idolatría, habían apartado el pueblo de la palabra, y Dios levantó estos profetas para hacer volver a Israel, hermanos, a los caminos de Dios, a la fe en Dios y a la obediencia a la palabra. Y estos siervos como Elías, como Eliseo, fueron precisamente llamados por Dios para enderezar los caminos, hermanos, del pueblo de Dios. Y esto es precisamente lo que se dice de Juan. Lo primero que leímos, ¿qué dice? Si volvemos ahí al capítulo 1 de Lucas, dice: profeta del Altísimo será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Decir, enderezar el camino o llamar al pueblo para que camine en la senda, hermanos, correcta. Dios nos habla por su palabra. La palabra se convierte en un profeta de Dios para nosotros cuando la leemos, porque la palabra nos confronta de cómo estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo, hermanos, en materia de nuestro caminar con Dios. Y la palabra nos habla el Espíritu Santo también para enderezar nuestra vida conforme a la palabra de Dios. Y el ministerio de la iglesia es un ministerio profético. No en el sentido de que la iglesia tiene que andar hablando del futuro, de con quién se va a casar usted, o que si usted va a conseguir un trabajo o no, sino que en el sentido, hermanos, y lo voy a usar en ese sentido, no en el sentido de anunciar el futuro. Aparte, pues obviamente que hay un futuro de la profecía bíblica que está en la Biblia, en la palabra de Dios, y que la iglesia tiene que predicarlo, ¿verdad? Pero me refiero, hermanos, a ese tipo de profecías de hablar acerca del futuro. Hay ministerio profético como un ministerio a la iglesia, pero también hay el don de profecía. Pero no voy a hablar ni del ministerio profético, ni tampoco voy a hablar del don de profecía, sino más bien, hermanos, voy a comparar la vida de Juan el Bautista con la iglesia, con usted y conmigo, que somos el cuerpo de Cristo, que hemos sido llamados de las tinieblas. ¿Para qué? Dijo Pedro, llamados de las tinieblas para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz.
hablando de ese ministerio, hermanos, que la iglesia tiene que responderle al mundo perdido, a aquellos que no conocen al Señor, y que nosotros somos los que estamos obligados, hermanos, a llevar este evangelio a aquellos que no lo conocen. Teniendo esto en cuenta, vamos a mencionar estas 7 características del profeta Juan aplicados al ministerio profético de la iglesia. Primero, llamados por Dios. Claramente dice la palabra aquí en el versículo 76, tú niño profeta del Altísimo serás llamado. La palabra llamado tiene que ver con una invitación que Dios hace, pero también una responsabilidad que está también ahí, hermano, reflejada en el llamado. Cada uno de nosotros que hemos respondido al evangelio, hemos respondido al evangelio porque Dios nos hizo un llamado para buscarlo, un llamado para creer en Él, un llamado para entregarnos a Él, un llamado, hermanos, para recibir el perdón, para recibir la paternidad divina, porque cada uno que responde al evangelio, Dios, dice la palabra, lo hace su hijo. No es algo que nosotros podemos fabricar, sino que es algo que Dios hace. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido llamados también. Estábamos en el mundo, hermanos, perdidos, extraviados, teníamos ideas religiosas que nos habían cautivado la mente y el corazón. Pero cuando el evangelio vino a nosotros, Dios nos llamó a su gracia admirable en la persona de Cristo. Y ahora nosotros estamos, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. La iglesia, como un cuerpo, ha sido llamado del mundo a Dios y ha sido dedicada por Dios a la predicación del evangelio en las naciones. Así como Juan el Bautista fue llamado por Dios, así también cada uno de nosotros. Y sabe que la palabra profeta significa el que habla por Dios, o el vocero o mensajero de Dios. Quiere decir que el profeta no predicaba su propio mensaje, sino que el profeta tenía que recibir una visión o un mensaje, una palabra divina, para luego trasladarla, hermanos, al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora, lo mismo sucede con nosotros. Nosotros como iglesia, que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz de Cristo, hermanos, tenemos que trasladar no nuestro mensaje, no ideas nuestras o interpretaciones nuestras de la Biblia, sino, hermanos, hemos sido llamados a predicar la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. En ese sentido, todos los que estamos acá tenemos que hablar por Dios. ¿Cómo habla Cristo hoy al mundo, hermano? No vamos a esperar que Jesús, de una manera literal, de una manera audible, aunque lo puede hacer porque Él es Dios y no hay nada imposible para Él, hermanos, vaya y toque las puertas de cada casa, de cada familia, y que Él se revele de esa manera a cada persona. Digo, lo puede hacer el Señor porque para Él no hay nada difícil. Pero no es la forma, hermanos, que el Señor se revela hoy en día. ¿Sabe cómo se revela? Se revela a través de usted y a través de mí. Cuando usted va y toca una puerta, cuando usted va y le habla a un miembro de su familia, cuando le habla a un vecino, cuando usted comparte el amor de Cristo y cuenta su propia historia de lo que Dios ha hecho en su vida a otra persona, usted está haciendo allí, hermanos, la boca de Dios para hablarle a aquella persona del amor de Cristo y de que Él le está llamando también a él o a ella, como también nos llamó un día a cada uno de nosotros. Entonces Dios pone la palabra y Dios ha puesto, en el caso nuestro, no solamente ha puesto la palabra en nosotros, sino también ha puesto el poder de su Espíritu Santo para que nosotros hablemos del amor de Jesucristo a aquellos que no lo conocen. Entonces usted también es llamado. Y no debemos, hermanos, de creer
que los que deben de predicar la palabra, los que deben de evangelizar, son los pastores, son los líderes de la iglesia, o son otros, y no yo. Porque si usted ha sido llamado por Cristo de las tinieblas a la luz, y lo ha puesto como luz y sal de la tierra en este mundo, entonces todos, hermanos, sin excepción alguna, hemos sido llamados para hacer la boca de Dios. ¿Sabe? Cuando usted ora por un enfermo, es Jesús el que está allí a través de su vida poniendo la mano sobre el enfermo. Cuando usted ora por una persona que está perturbada por un demonio, por una obra, hermanos, demoníaca, y usted ora por esa persona, es Jesús a través de usted quien trae libertad a aquel que está cautivo, hermano. Aquella vida que necesita consolación. Usted va y le habla de Cristo, del amor de Cristo, y ora por una persona que está desahuciada, que está desanimada, que está llena de temor, que está llena de angustia por cualquier situación o carga de su corazón. Pero cuando usted habla con ella y ora por ella, sabe, es Jesús el que está usando sus labios para llevar consuelo. Es Jesús el que está usando su brazo, su mano, hermano, para llevar esperanza a aquel que tiene el corazón quebrantado a través de su vida. Cristo está hablando a aquel corazón, porque usted se convierte en la boca de Dios. Se convierte en el mensajero de Dios a aquella persona que sufre. Segunda característica que vemos en el caso de Juan el Bautista. En el versículo 77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. ¿Cuál es en esencia, hermanos, el evangelismo? El evangelismo personal, el evangelismo como campañas o cualquier esfuerzo que la iglesia hace de comunicar. ¿Cuál es en esencia lo que debemos de decir? ¿Cuál es en esencia, hermanos, el compromiso de la iglesia en cuanto a la evangelización del mundo? Es precisamente esto que se reduce a un par de oraciones en el versículo que acabamos de leer: conocimiento de la salvación. El mensaje más importante de la iglesia, hermanos, es el conocimiento de la salvación en la persona de Cristo. Eso significa que tenemos que comunicarle a las personas de que Cristo les ama, de que Cristo hizo un viaje, hermanos, desde el tercer cielo que menciona la Biblia, que es más allá de las estrellas, hermanos, que podemos ver nosotros a través de nuestra capacidad hoy en día. No sabemos exactamente dónde está el trono de Dios. La Biblia habla del tercer cielo, donde Pablo fue llevado y escuchó, dice, cosas sublimes que nunca han sido oídas, hermanos, por los humanos. Cosas gloriosas que él vio en el tercer cielo. No sabemos exactamente dónde está, pero desde ahí, hermanos, Jesús un día vino a este mundo, se encarnó en el vientre de la Virgen María. Luego, cuando cumplió 30 años, se reveló al mundo como el Mesías de Dios, como el mensajero eterno de Dios para traer salvación por medio de su sacrificio. Luego fue al Calvario, entregó su sangre, entregó su vida. Luego resucitó entre los muertos para dar vida eterna. Ese es el mensaje, hermanos, que nosotros como profetas de Dios tenemos que predicarle al mundo. A mí me sorprende, hermanos, y no lo digo en forma de crítica, sino en forma de que debemos de tener atención a la palabra, hermanos, a lo que Dios quiere que nosotros compartamos al mundo. Digo que me sorprende cómo muchas veces el enemigo nos entretiene, hermanos, a nosotros dentro de los templos, dentro de las iglesias, para estar haciendo algunas actividades que, digo, si son para Dios, son buenas, pero que no es en esencia
la misión que nos ha encomendado el Señor. Yo escucho, por ejemplo, de personas que están, hermanos, hablando de profecías y que todos profetizan y que todos, pero muchas veces lo que yo no veo es progreso evangelístico. Podemos también, hermanos, estar celebrando cultos todos los días, alabanza, oración, podemos tener convivios, pero la gran pregunta es, todo esto que nosotros hacemos, hermanos, nos está llevando a compartir el evangelio, la palabra de salvación que menciona aquí, al mundo perdido. Esa es la gran pregunta, porque el trabajo de la iglesia no se refleja, hermanos, en las cosas que hacemos dentro de los templos, sino tiene que reflejarse en el alcance de los perdidos que están allá sin Dios y sin esperanza. Entonces, el evangelio es el mensaje profético que la iglesia tiene que anunciar, hermanos, al mundo. Aquí claramente le dice el Señor a través de este profeta el conocimiento de la salvación y el perdón de pecados. Cada persona tiene que saber que es un pecador, aunque se sienta ofendido, porque no es grato para la carne que alguien le diga: mire, usted es un pecador que necesita arrepentirse. No es un mensaje que le agrada a la carne. Se siente ofendida la persona y dice: bueno, ¿y usted quién es para decirme que soy un pecador? Bueno, yo no soy nadie, pero la Biblia dice que somos pecadores y que necesitamos el perdón de la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Pero eso el mundo tiene que conocerlo, hermanos, porque tengo la sensación, y a lo mejor usted también, de que hay muchas personas que creen estar bien con Dios, que creen que cuando van a morir van a ir a la eternidad, porque han conceptualizado a lo mejor algún pensamiento religioso y se han apoyado en ese pensamiento religioso para creer de que cuando mueran irán al paraíso o cuando mueran irán al cielo. Pero quiero decirles que según el mensaje del evangelio, ninguna persona irá al cielo sin antes haber pasado por la sangre de Cristo. No importa cuál sea, por muy poderosa y grande en número que sea una religión en el mundo. El hecho de que una religión tenga millones de adeptos en el mundo no significa que tenga la verdad. Porque la verdad no es un concepto, la verdad no es una religión, la verdad es una persona, y esa persona se llama Jesucristo de Nazaret. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Y en ese sentido, hermanos, cada persona en el mundo, porque dice la Biblia que todos somos pecadores, y si todos somos pecadores, todos necesitamos el perdón. ¿Y quién va a predicar sobre el mensaje del perdón? La iglesia. Los profetas de Dios es la iglesia. Usted es un profeta a las naciones. Aunque usted no tenga un nombramiento, una unción, digamos, académica o institucional de una iglesia para ungirlo como profeta. Usted no necesita una unción de profeta para saber que es un profeta de Dios. Usted y yo tenemos el compromiso de anunciar el evangelio. Y anunciar el evangelio, de hecho, hermano, nos hace profetas de Dios a las naciones, hablando de la salvación y del perdón que el mundo necesita de parte de Dios. Ese es el mensaje que la iglesia tenemos que comunicar. Gloria a Dios por lo que Dios nos permite hacer aquí en la iglesia, hermano. Nos gozamos, nos alegramos, somos bendecidos con todo lo que vemos aquí dentro de la iglesia, pero este no es totalmente nuestro compromiso. Nuestro compromiso es anunciar la salvación y el perdón de pecados al mundo que está allá sin Dios y sin esperanza. La otra cosa importante que vemos en el ministerio de Juan el Bautista, miren el capítulo 3, versículo 3, dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. La palabra arrepentimiento.
La palabra arrepentimiento implica, hermanos, una decisión que cada persona debe de tomar en relación a la revelación del Evangelio por la predicación de la palabra. Cuando nosotros predicamos la palabra o evangelizamos a una persona usando la verdad del Evangelio, declarando el amor de Cristo, el perdón de Cristo, el sacrificio de Cristo, es necesario. Fíjese, dice, para perdón de pecados es necesario que haya arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una decisión que cada persona debe de tomar con Jesús. Así como ustedes recuerdan la palabra o la pregunta que hace Pilato en su cobardía delante de los que se habían reunido. Y dice, ¿y qué haremos con Jesús entonces? Y esa pregunta marcó una decisión en cadena de todos aquellos que estaban ahí. ¿Qué haremos entonces con Jesús? ¿Y qué dijeron? La mayoría, crucifíquenlo. Esa fue la decisión que el pueblo tomó sobre la persona de Jesús. Implica también que lo rechazaron y que pidieron que Jesús fuera crucificado en vez de que fuera liberado. Fue una decisión. De la misma manera, Dios nos hace la pregunta a nosotros hoy en día: ¿qué haremos con Jesús? ¿Lo vamos a abrazar? ¿Lo vamos a traer al corazón? ¿Lo vamos a sentar en el trono de nuestro corazón? ¿O lo vamos a rechazar? Por eso Juan el Bautista, cuando él predicaba, decía: arrepiéntanse de sus pecados para que haya perdón de parte de Dios para cada uno de ustedes. Y mucha gente venía para ser bautizada por Juan, pero como Juan era un siervo de Dios, sabía que antes que las personas se bautizaran, tenían que estar seguras del arrepentimiento. Y aquí, hermanos, nos habla de un peligro que también se puede suscitar en las iglesias hoy en día. ¿Cuántas personas se pueden incluso llegar a bautizar sin haber tenido un genuino arrepentimiento en su corazón acerca de su condición como pecador delante de Dios? Quiero decirle que en ese sentido, cuando no hay un genuino arrepentimiento, aunque la persona se bautice en agua, nada va a pasar espiritualmente en su vida. Porque algunos a lo mejor creen que las aguas bautismales es como un talismán, que cuando entren a las aguas todos sus pecados van a quedar ahí en el agua. Pero es una idea equivocada. Es necesario el arrepentimiento. El arrepentimiento significa dar un giro de 180 grados al caminar que yo llevo en mi vida. Significa darle la espalda al mundo y darle la cara a Jesucristo. Significa renunciar, hermanos, al poder del pecado que domina mi vida, en vicios, en costumbres, en pensamientos, en religiosidades, en las cuales hemos confiado y nos hemos dedicado en tiempo pasado. Hermanos, renunciar a todo ello y decirle sí a Jesucristo. Es dar una vuelta, y quiero compararlo con esto. Ustedes recuerdan al hijo pródigo, y es un buen ejemplo. El hijo pródigo salió de la casa del padre, se va al mundo a gastar la herencia, dice con, deseos de la carne, prostitución, etcétera. Y malgastó no solamente su vida, sino también toda la bendición que del Padre había recibido. Pero dice la palabra que en un momento volvió en sí y dijo: cuántas bendiciones hay en la casa de mi padre, y yo aquí en miseria, deseando comer las algarrobas que le dan a los cerdos aquí en el chiquero o en este corral, mientras que yo he tenido la bendición de mi padre en la casa. Y cuando él volvió en sí, cuando se dio cuenta, hermano, de el error de haberle dado la espalda a Dios o a su padre, simbolizado en este sentido, hermano, dice, volvió
Este hombre abandonó esa condición que había tomado de rebeldía contra Dios, de haber dejado de lado a Dios, y se volvió a Él. Eso es arrepentimiento. Cuando nosotros decidimos volvernos a Dios, decidimos volvernos de los ídolos a Cristo Jesús, de la mentira a la verdad, hermano, de lo que no edifica nuestra vida a aquello que realmente tiene valor eterno para nosotros, que está en la persona de Cristo. Tiene que haber una renuncia, tiene que haber un cambio. No es posible que haya, hermanos, un cristianismo sin cambios. Un cristianismo, hermanos amados, que sea marcado por una vida diferente, por una vida nueva, por nuevos pensamientos, nuevas actitudes de nuestro corazón. Porque lo contrario solamente sería cambio de iglesia, hermano, o cambio de templo. Pero si nuestra vida está marcada por el arrepentimiento, vamos a abandonar todas aquellas cosas que hemos amado y que hemos abrazado en nuestra vida, y vamos a dar un nuevo testimonio de que Cristo vive en nuestro corazón. Cada uno de nosotros tenemos que asegurarnos que tenemos el perdón de Dios, porque hemos tomado la decisión de abandonar, hermanos, el pecado y abandonar la vida sin Cristo, y ahora hemos decidido vivir para Dios todos los días de nuestra vida. La otra característica en el versículo 8 y 9 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. La cuarta característica es la integridad. La integridad, que es parte, hermanos, de la nueva naturaleza que la iglesia ha recibido. Y es parte también del mensaje que nosotros tenemos que proclamar como profeta de Dios a las naciones, la integridad, que es lo que refleja, hermanos, que realmente ha habido una conversión. Eso es lo que la idea que da aquí. El arrepentimiento trae como resultado frutos dignos. O sea, una vida cambiada, una vida, por ejemplo, el que era esclavo del alcohol, ahora ya el alcohol quedó atrás. De alguna droga. El que tenía una dualidad en su vida moral quedó atrás. Ahora es fiel a su esposa, a su única esposa. Es fiel a su esposo. Es fiel a su familia. El que robaba, dice la Biblia, ya no robe más. El que engañaba, ya no engaña más. El que odiaba, ya no odia más. El que peleaba, ahora ya no pelea, sino que ahora es un instrumento de paz, un instrumento de bondad. Hermano, la conversión tiene que verse. ¿Y sabe cómo se ve la conversión? Se ve por la integridad, se ve por el fruto. Dice la Biblia que por el fruto se conoce el árbol. Si el árbol es bueno, o sea, si la raíz espiritual, hermanos, de una persona ha sido tocada por el poder de Dios en el arrepentimiento y el perdón, y la nueva vida que Dios nos da se va a reflejar en nuestro carácter. Hermano, si antes de conocer a Cristo éramos hombres enojados, de esos que dejan marcas en las puertas, de las patadas voladoras, o de los puños cerrados. Ya ahora, hermanos, en Cristo, si hay una nueva raíz, que es la raíz del amor de Dios, de la gracia de Dios en nuestro corazón, el fruto tiene que ser diferente. No podemos nosotros, hermanos,
caminar para hacer un buen testimonio como profeta de Dios a la comunidad si las personas no pueden ver el cambio operado en nuestra vida? La iglesia predica con el testimonio, hermano. Eso no debemos de olvidarlo, que la iglesia no solamente predica con los labios, sino también predicamos con lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Los nuevos motivos, los nuevos pensamientos, el nuevo carácter que Dios va formando en nuestra vida. Hermano, todo aquello nuevo que ha sido renovado por el poder de Dios, tarde o temprano tiene que aflorar, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Frutos dignos del arrepentimiento. Que las personas puedan ver en nosotros, hermanos, el rostro de Cristo, el amor de Cristo. Por eso Jesús nos envió al mundo para hacer luz y ser sal de la tierra, es decir, un sabor diferente del mundo, hermanos, moral y espiritual. Únicamente la iglesia puede compartirlo con el mundo, porque es la iglesia la que ha recibido ese nuevo sabor, esa nueva naturaleza divina, que es la que nosotros compartimos con los demás que nos rodean. La quinta característica que vemos aquí en el capítulo 3, versículo 10, dice: y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo él dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos justicia y amor al prójimo. Para que la iglesia sea un profeta de Dios a las naciones, hermanos, tiene que haber justicia. Justicia, la justicia de Cristo en nuestra vida, en nuestro carácter como iglesia, como cristianos. Pero también tiene que haber, hermanos, una empatía con el prójimo, con la necesidad que tiene, hermanos, el prójimo. Y vea qué interesante, porque aquí el Señor, a los que le preguntaron, por ejemplo, a algunos de ellos les dijo el Señor: mire, si tienen que comer, compartan con el que no tiene. Para compartir la comida que nosotros tenemos, no necesitamos ser millonarios, hermano. Porque algunos dicen: mire, aquel que tiene el rico, el poderoso, que le dé al pobre. Pero Dios dice, cuando Dios toca la vida, hermanos, de un hijo de Dios, aún lo que usted tiene, que puede ser su almuerzo, uno lo puede compartir con otra persona que no tiene. Y eso le agrada a Dios, y también testifica de la justicia, del amor de Dios en nosotros para compartirlo, hermanos, con el prójimo. No hacerle daño al prójimo. Ustedes recuerdan que la ley de Dios se resume en un mandamiento que diríamos son 2 en 1. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si uno ama a Dios, no va a extorsionar a nadie. Si uno ama a Dios y al prójimo, como consecuencia, va a compartir con el prójimo lo que tiene, al necesitado, va a consolar al triste, va a ayudar al que está desesperado. Va a haber una acción, hermanos, de sacrificio por bendecir la vida de otra persona. Cero egoísmo. Cuando hay amor de Dios en nuestro corazón, hermanos, sabe, la iglesia, muchas veces tenemos obstáculos de la comunidad, porque muchas veces la iglesia no tiene buen testimonio. Entonces, claro, cuando la iglesia no tiene buen testimonio, hoy en día
hermanos, cuánto descrédito ha habido por malos testimonios a la iglesia de Cristo ante las personas inconversas. Muchos malos testimonios de parte de los líderes, como también de parte de los miembros. Porque la comunidad o aquel que está fuera de la iglesia no percibe, hermanos, el amor de Dios y la misericordia de parte de Dios para con ellos. Y es ahí donde nosotros tenemos que, como profetas de Dios al mundo, tenemos que llenarnos de la justicia de Cristo y llenarnos con el amor compasivo de Dios. Yo le llamo a esto actos de misericordia, que son actos prácticos. O sea, la iglesia tiene que practicar el evangelio. Tenemos que practicar el amor de Dios. Tenemos que practicar con las demás personas. No vamos hermanos, a traer las almas a los pies de Cristo solamente a través de los bibliazos, ¿verdad? A veces queremos utilizar la Biblia, hermanos, como un cincho de castigo a las personas. Pero la Biblia tenemos que practicarla. La practicidad de la Biblia le va a poner al inconverso más fácilmente digerir qué es lo que significa el amor de Dios, qué significa, hermanos, el poder del evangelio que puede transformar su vida cuando lo ven reflejado en cada uno de nosotros, la justicia de Dios, el amor al prójimo. La otra característica es la presencia del Espíritu en el corazón del creyente. Dice el versículo 16, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Él os bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Hermanos, el mundo tiene que percibir que hay un espíritu superior en nosotros. Amén, hermano. Que usted y yo, hermanos, no somos hombres o mujeres comunes o corrientes, que hay un espíritu superior, como se dijo, hermanos, de los siervos de Dios allá, de Daniel y sus amigos. Hay un espíritu superior en ellos, porque el mundo percibía, hermanos, que el poder del Espíritu Santo estaba reposando allí en la vida de estos hombres de Dios. Y también la iglesia, ¿sabe cuándo va a marchar la iglesia, hermanos, con paso firme para extender el reino de Dios en las comunidades, en las naciones y el mundo? Cuando el mundo perciba que el poder del Espíritu Santo está obrando, hermanos, en la iglesia. Porque se puede tener muchas cosas hoy en día. Se pueden tener templos, se pueden tener comodidades, recursos, se pueden tener, hermanos, ministerios, pero esto no va a impactar el mundo. Los templos, bueno, nosotros tenemos un proyecto de construir un templo, pero sabemos que construir un templo, eso no va a impactar al mundo, no va a impactar esta comunidad. Lo que va a impactar esta comunidad es cuando el poder de Dios fluye a través de la iglesia del Señor. Cuando el Espíritu Santo, la misma palabra lo dice, hermano, recibiréis poder cuando haya venido. De esto está hablando Juan el Bautista. Viene el día cuando el Señor Jesucristo, el bautizador, los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, gloria a Dios. Cuando la comunidad vea el fuego de Dios, hermanos, cayendo, fluyendo en la iglesia, en los niños, en los jóvenes, transformados por la gloria de Dios, el poder de Dios, la familia, los matrimonios, cómo los esposos aman a su esposa, cómo las esposas aman a sus hijos, cómo, hermanos, la familia unida en amor y en bendición. Eso, hermanos, que se llama Espíritu Santo obrando en la vida del cristiano, es lo que va a impactar a las naciones. El poder de Dios, que es lo que vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, cómo estos hombres conmovieron las comunidades estando en franca oposición y en persecución. Pero aún así las comunidades fueron transformadas por el poder de Dios
a través de la iglesia apostólica, la iglesia primitiva conocida de esa manera. ¿Por qué, hermanos? Porque el fuego del Espíritu Santo estaba allí, en esas vidas, hermano. El fuego, el poder de Dios. Hermanos, nuestra vida nunca será lo que Dios espera que sea sin el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Es por eso que una de las necesidades más apremiantes de la vida cristiana, hermano, es precisamente llenarnos de la gloria de Dios. Cada uno de los que estamos aquí deberíamos de tener como meta primaria en nuestro crecimiento cristiano: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Quiero ser ese fuego, llevar esa gloria, Señor, del Espíritu a aquellos que me rodean, que los vecinos puedan convertirse a ti, que esta comunidad donde estamos, Señor, se convierta a ti, que nuestro país, con todos los males que tiene, Señor, tú lo puedas convertir a ti. ¿Sabe cuándo va a suceder eso, hermano? Cuando el poder del Espíritu Santo repose sobre la iglesia. Los profetas de Dios es la iglesia hoy en día. Y para ello, hermanos, tiene que estar allí en el corazón, en la vida de cada uno de nosotros, la presencia santa y poderosa del Espíritu Santo. Y la última característica, la número 7, que caracteriza a la iglesia como profeta de Dios a las naciones hoy en día, hermanos, es el llamado a la fidelidad a Cristo, aún a expensas de su propia vida. Lo que llamaríamos en una sola palabra, estar dispuestos a morir por la causa de Cristo. ¿Qué es lo que pasó con Juan el Bautista más adelante? Por la fidelidad al mensaje, porque él le habló a los fariseos, le habló al pueblo, le habló a los judíos, a los religiosos, el mismo mensaje. Y ese mismo mensaje que le habló a toda la comunidad religiosa y no religiosa, es el mismo mensaje que le predicó al rey. Qué interesante, hermano, porque en el corazón de este profeta la fidelidad a Cristo y al mensaje que había recibido de Cristo no lo dualizó. No dijo: me voy a congraciar con el rey y le voy a suavizar un poquito el mensaje. El mensaje que le he predicado a otros, al rey se lo voy a dar así. Voy a obviar algunas cosas para que no se vaya a ofender el rey. Pero sabe que Juan el Bautista no hizo eso. No había dualidad en su corazón. Él sabía que como profeta de Dios tenía el compromiso, hermanos, de llevar el mismo mensaje que había recibido de Dios a toda persona, aún al rey Herodes, a quien él le predicó, y le hizo ver que no era correcto que él tuviera a la mujer, es decir, que no era su propia esposa, y que era necesario que se arrepintiera para recibir el perdón de Dios y la restauración de Dios para su vida. Pero este mensaje, hermanos, no fue agradable ante los ojos del rey, porque se sintió ofendido que un profeta le revelara lo que él estaba viviendo en su vida y que no era correcto ante los ojos de Dios. Pero lo interesante aquí es lo que quiero, hermanos, sobre todo puntualizar, es que la iglesia del Señor, cada cristiano, tenemos que ser fieles a Cristo y al mensaje que hemos recibido de Cristo. No podemos suavizar el mensaje, hermano. No podemos omitir el mensaje de Cristo para no ofender a las personas. Si es que no las queremos ofender, simplemente lo que queremos decirles es que Dios les ama y que Dios, a través de Jesucristo, entregó su vida para tener el perdón y la salvación. Si esto le ofende a las personas, pues que disculpen, ¿verdad?, la ofensa. Pero la verdad es que el Evangelio de Cristo, hermanos amados, tiene que ser expuesto a toda persona, porque la Biblia dice que no hay acepción de personas delante de Dios. El mensaje del Evangelio lo necesita el rey, como lo necesitan, hermanos, el pueblo, lo necesitan los políticos,
lo necesitan los profesionales, lo necesitan los padres de familia, lo necesitan los jóvenes universitarios, lo necesita la comunidad entera, lo necesitan los niños. Todo el mundo necesita el Evangelio de Cristo y nosotros somos llamados a predicar la palabra, no importa cuáles sean las consecuencias. Algunos a lo mejor le van a amenazar a muerte por predicarles el Evangelio. ¿Dónde terminó Juan el Bautista? Terminó muerto, decapitado, pero creo que llevó la satisfacción en su corazón de que fue fiel a Dios hasta la muerte. Y eso es lo que Dios está buscando en la iglesia hoy en día. Que no vendamos el Evangelio por congraciarnos con las personas para no ofenderlas. Hermanos, Dios quiere que usted y yo, como hijos de Dios, seamos fieles y en amor podamos compartir la verdad del Evangelio, la única verdad, hermanos, que puede salvar al hombre de la condenación del pecado, en amor, pero con verdad. Y si eso va a representar oposición, va a representar persecución, va a representar martirio al cristiano, pues debemos de estar dispuestos de ser fieles hasta la muerte. Porque la Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quiere decir que la corona de la vida no está reservada, hermano, para los que no son valientes, los que no son fieles, sino reservada para los fieles y valientes que con amor y con verdad, hermanos, anunciamos las buenas nuevas del Evangelio a aquellos que lo necesitan. Llamados por Dios, responsabilizados en comunicar la salvación y el perdón de Dios, llamados al arrepentimiento del pecador para que tenga el beneficio de la salvación, llamados para la integridad, llamados para la justicia y el amor al prójimo, llamados, hermanos, a ser llenos del Espíritu Santo y llamados a ser mártires por la fidelidad a Cristo y al mensaje. Esas son las 7 características de los profetas que Dios está buscando hoy en día para las naciones. Oremos. Padre, gracias. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Dios amado, porque a través del modelo de Juan el Bautista nosotros podemos ver, Señor, el compromiso profético que la iglesia tiene para esta presente generación. Señor amado, tú nos has puesto aquí, tú nos trajiste, Señor, a esta ciudad para proclamar tu palabra. Señor, te pido que seamos fieles a ese llamado, que seamos fieles, amorosos, pero en verdad, anunciar la buena nueva de Cristo a nuestra familia, a nuestros amigos, a esta ciudad, a este país y a las naciones. Padre amado, te pido que todos los que formamos parte de tu pueblo nos levantemos como profetas valientes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, que las comunidades, las ciudades, las naciones sean impactadas por una iglesia fiel, por una iglesia cuyos profetas o miembros se levantan, Señor, en fidelidad para llevar la buena nueva del Evangelio. Señor, esta ciudad donde estamos, este país donde vivimos, necesita urgentemente que la iglesia se levante como el profeta de Dios. Señor, ayúdanos, Padre, para que cada uno de nosotros, por tu Espíritu Santo,
Seamos valientes, Señor, porque tú nos estás llamando para esta hora crucial de la historia. Señor amado, que no callemos, que no seamos indiferentes al llamado que tú nos has hecho de llevar tu palabra a las naciones, Señor. Usa nuestras vidas, Padre. Dígale al Señor ahí donde está, Señor, usa mi vida. Quiero ser ese profeta que tú estás buscando para este tiempo, Señor, para anunciar tu palabra, para traer el corazón de los hombres a ti a través de tu evangelio poderoso. Señor amado, aquí está mi vida, úsala como usaste la vida de Juan para traer a muchos al arrepentimiento y al perdón de pecados, para vida eterna. También, Señor, usa mi vida. Yo quiero ser un instrumento en tus manos, instrumento de salvación. Gracias, Padre. Mientras ustedes oran, no sé si hay alguna persona entre nosotros que todavía no ha aceptado a Cristo. ¿Habrá alguien aquí que todavía no ha aceptado a Cristo y hoy usted le entrega su vida al Señor? Hoy es tiempo de buscar a Dios, de entregarle la vida a Cristo, de arrepentirnos de nuestros pecados y buscar al Señor de todo corazón mientras Él pueda ser hallado. ¿Habrá alguien que todavía no ha aceptado a Cristo, quiere hacerlo hoy? Aquí entre nosotros, o allá en la distancia, aquellos amigos que a través del canal de televisión, a través de este medio, ustedes han oído ese llamado de Dios para el perdón, ese llamado de arrepentimiento. Si usted ahí donde está ha escuchado esta palabra y quiere entregarle su vida a Cristo, creer en Él, en el Hijo de Dios, ore conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de haber vivido lejos de ti. Perdóname, Señor. Este día, Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Perdóname todos mis pecados, límpiame de toda maldad. Señor Jesús, dame la vida nueva, la vida eterna que tú has prometido, Señor, porque este día yo me entrego a ti. Gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por darme esa vida eterna. Jesús amado, gracias. Oh, gracias, Padre, por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús, Señor.